Esto es EduTecno, un lugar en el que te mostraré cómo crear buen software, así como aprender juntos a ser mejores programadores. Yo soy Tecno, comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Ahora vamos a ver el tema de clases abstractas. Primero tenemos que recapitular. ¿Recordamos cuál es la firma de un método? Recuerden que la firma de un método se basa en tres puntos principales. Número uno, el tipo de retorno de nuestro método. Número dos, un nombre que es diferente a cualquier otro. Y número tres, los parámetros que va a recibir. Si recibe un string, recibe un int, un float, etc. Y vienen en dos sabores diferentes. Hay algunos lenguajes de programación como Java, en el cual el tipo de retorno se escribe del lado izquierdo, y hay otros lenguajes de programación como por ejemplo en Python o PHP, que se escribe el tipo de retorno del lado derecho, pero exactamente son los mismos tres puntos: nombre, parámetros y tipo de retorno. Ahora bien, ¿qué es una clase abstracta? Es aquella clase que en su interior no contiene la definición de todo el problema, solamente de algunas partes, es decir, esos huecos que tiene la clase se llaman por medio de métodos abstractos, ¿vale? Un método abstracto básicamente lo que va a hacer es decirnos el qué, pero no nos va a decir el cómo lo tenemos que hacer. Es decir, solamente la firma del método, pero no va a tener carnita dentro nuestro método, ¿vale? Este es un ejemplo muy fácil. Imaginemos que tenemos una clase llamada vehículo, tenemos dos métodos llamados acelerar y frenar, normales, y tenemos dos métodos abstractos en el cual sabemos que un vehículo puede encenderse y puede apagarse, pero no decimos exactamente cómo. Entonces solamente lo único que hacemos es poner la firma del método con punto y coma en algunos lenguajes de programación, y con eso nosotros estamos obligando a que cuando heredemos esa clase vehículo, nosotros como hijos estamos encargados de decir qué hace encender y qué hace apagar. Las consideraciones, obviamente. La clase abstracta, al no definir el comportamiento, es obligación de la clase que la hereda el definir ese comportamiento, es decir, le pasa la responsabilidad a la otra clase de decir qué es lo que debe de hacer. Para que una clase se llame abstracta, al menos uno de estos métodos debe de ser abstracto, ¿vale? Y al no tener la totalidad del comportamiento del objeto modelado, no puede instanciarse, es decir, yo no puedo crear con el operador new un objeto de tipo vehículo, ¿vale? Y el último, estas clases están recomendadas cuando no tenemos el comportamiento completo de algunas partes de nuestro objeto. Sí tenemos de algunas, como en el caso del ejemplo anterior, acelerar y frenar, pero no de encender y apagar. Cuando nosotros solamente llegamos a tener un punto en el que lo modelamos y solamente tenemos puros métodos abstractos, es decir, no tenemos información de cómo debería de hacer todo, es mejor y más recomendable utilizar interfaces, y ese va a ser el siguiente tema después de este. Ahora bien, ¿cómo es la representación UML? Aquí cuesta un poquito de trabajo, tenemos que tener buen ojo, pero básicamente la forma en cómo se representa en UML es escribiendo el nombre del método en itálica. En este caso tenemos vehículo, que tiene un color y un brand, tiene el constructor, tiene dos métodos turn on y turn off, pero tenemos un método abstracto que se llama road, ¿vale? Ese es el método abstracto y se escribe en itálica. ¿Y cuál es el ejercicio propuesto que vamos a realizar? Imaginemos que tenemos una clase email, ¿vale? Y esa es la encargada de mandar los emails. Nosotros nos hemos dado cuenta que para mandar los emails tenemos que primero parsear el contenido de alguna manera, conectarnos al servidor de email y cerrar ese servidor, pero no sabemos ni cómo se parsea, ni cómo se conecta, ni cómo se cierra la conexión. Imaginemos que a lo mejor íbamos a trabajar con Gmail y con Hotmail. Entonces aquí podemos aplicar la clase abstracta muy sencillamente. Tenemos nuestro constructor, tenemos un método llamado send, que ese sí sabemos qué es lo que tiene que hacer. Básicamente es conectar, va a mandar a llamar al método parse para obtener el contenido y lo va a enviar por el canal, y por último va a cerrar la conexión. Pero no sabemos exactamente cómo parsear, ni cómo conectar, ni cómo cerrar conexión. Entonces estos tres van a ser métodos abstractos. Eso lo que obliga es que cuando Gmail lo herede, va a tener que decir que hace parse content, que hace connect y que hace close. Vean
que tanto los datos de entrada como los datos de salida de nuestros métodos son exactamente los mismos, nada más que aquí ya se está definiendo qué es lo que hace. De igual manera Hotmail. Aquí vamos a definir qué hace y no hay ningún problema si nosotros tenemos métodos de apoyo. ¿Por qué? En este ejemplo burdo, imaginemos que a lo mejor la parte de Hotmail tiene que encodear la conexión para que sea más segura. Pues sin ningún problema, pues la vamos a cifrar. Para eso tenemos este método. ¿Y por qué los hacemos de tipo protegidos? Pues recordemos que si los hacemos de tipo privado no son heredables. Tenemos que volverlos protegidos para que podamos heredar esa funcionalidad y también la puedan obtener los hijos y puedan modificarlo. Y este sería el ejemplo que vamos a trabajar. Ahora vamos a ver cómo irlo trabajando en cada lenguaje de programación. Los veo por allá. Perfecto, ahora vamos a ver cómo hacer este diagrama de clases para el lenguaje de programación de Java. Si recordamos, tenemos una clase llamada email, que es una clase abstracta. Tenemos tres propiedades, username, password y host. Y tenemos su constructor que recibe el host, el username y el password. Tenemos un método el cual sí estamos definiendo sus acciones, que es el subject, y el body recibe y es el método send. Y tenemos tres métodos abstractos, que es parseContent, connect y close. ¿Por qué? Porque email hasta ese punto no sabe cómo hacer la conexión para un proveedor en específico de email o cerrar la conexión y mucho menos parsear, por ejemplo, el contenido. Eso ya es responsabilidad de las clases derivadas, ¿vale? Que en este caso serían Gmail y Hotmail. Para este ejemplo en particular vamos a tener algunos casos. Número 1, en nuestra conexión fake de los servidores de Hotmail, vamos a tener que encodear nuestra información en base 64. Para eso, pues nos vamos a apoyar de un método llamado encodeConnection. Ese método va a recibir pues el string de la conexión y la va a encodear en base 64. No hay ningún problema que este método no esté definido en la clase, simple y sencillamente es propio de Hotmail y lo ponemos de tipo privado. Estos van a ser ya los que van a tener ya la carnita de nuestra información, el parseContent, el connect y el close, y el método send, que es el que nosotros heredamos de la clase email, ¿vale? Y para el caso de Hotmail, enviamos la información en formato JSON. Para el caso de Gmail, vamos a enviar la información en formato HTML. Es decir, pues, ahorita les voy a mostrar cómo nosotros enviaríamos la información en cada uno. Ok, si vemos ahora la implementación, tenemos nuestro paquete com technoproject email y vamos a ver primero la clase email. Y vamos a poner el diagrama a un lado. Perfecto, ahí está. Ok, si nos damos cuenta, vamos a cerrarlo un poquito. Si nos damos cuenta en la clase email, nosotros, por el solo hecho de poner un solo método abstracto, con uno que pongamos necesitamos nosotros definirle la palabra reservada abstract. Aquí tenemos nuestros tres métodos abstractos. Acuérdense que solamente tenemos que definir la firma del método, es decir, pues el parseContent, el connect y el close. Y ya nuestros hijos son los que están obligados a decir qué es lo que hace. Para el caso de email, pues simple y sencillamente seteamos esos tres valores protegidos. Y en el caso de send, pues sí sabemos qué hacemos. Primero tenemos que mandar a llamar la conexión. Número 2, tenemos que parsear la información y enviarla. En este caso solamente la vamos a imprimir. Y por último, cerrar la conexión, simple y sencillamente. Entonces, ¿cómo definiríamos esto en cada uno de nuestras clases? Pues vamos a ver primero la de Gmail. En el caso de Gmail, extendemos de la clase email. Con eso nosotros estamos obligados a decir que hace parseContent, connect y close, ¿vale? Para el parseContent, pues simple y sencillamente tenemos que parsear la información del subject y el body. En nuestro ejemplo fake, tenemos que mandarlo por HTML y vean, estoy formando aquí la parte del HTML. Y para la conexión, pues solamente indicamos que nos conectamos por el host, el username y el password especificado. Mandamos a llamar al constructor del padre para que se inicialice la construcción desde el inicio y el método close, que simple y sencillamente nada más dice cerramos la conexión con Gmail, ¿vale? Y en el caso de Hotmail ocurre algo similar.
En el caso de Hotmail igual tenemos que mandar a llamar al constructor del padre. Acuérdense que se hace con super. Tenemos el parse content que genera ese JSON con un subject y un body. Solamente lo estamos generando así. Tenemos nuestro encode connection, que es el que les había dicho que es propio de esta clase. Básicamente lo que vamos a hacer es enviarle el host, el username y el password. Él nos lo encodea en base 64 con esta instrucción y posteriormente pues ya nada más mostramos la instrucción ya codificada. Y tenemos el método close. Cuando nosotros hacemos esta parte en tiempo de ejecución, imaginemos que usamos la clase Hotmail, en tiempo de ejecución es como si nosotros tuviéramos esto. Entonces básicamente ya tenemos exactamente qué es lo que hace nuestra clase. Es como si nuestra clase email solamente tuviera parte de la historia y en tiempo de ejecución se llena totalmente la historia completa. ¿Vale? ¿Y eso cómo nosotros lo usaríamos? Pues simple y sencillamente nos vamos al main y vean, de hecho la interfaz se genera muy estandarizada. Tenemos nuestra clase Gmail, esa va a recibir el host, el username y el password, al igual que la de Hotmail, y tiene solamente un método send y enviamos hello world y hello world. Acuérdense que por dentro tiene generar la conexión, envía la información y posteriormente cierra la conexión y veamos cómo lo hace. Pues primero tenemos que compilar. Y luego lo ejecutamos. Y vean. Primero lo que hacemos es nos conectamos a Google y mandamos el host, username y password. Imprimimos la información de cómo según la enviaríamos en este ejemplo por medio de un HTML y cerramos la conexión con el servidor de Gmail. Posteriormente, cuando usamos la de Hotmail, nosotros nos conectamos a Hotmail, pero recuerden que para este caso nosotros encodeamos la conexión en base 64 por seguridad. Mandamos el JSON para que veamos que podemos tener otro formato totalmente diferente y por último cerramos la conexión de Hotmail. Y si se dan cuenta, nuestras APIs pueden ser mucho más uniformes por medio de las clases abstractas. Y esto sería todo por este lado. Les recomiendo que vean la parte de PHP, la parte de Python, cómo se hace este mismo ejemplo y sería todo. Hasta luego y happy coding.